Tenemos que seguir porque la visión de Accenture acerca de la estrategia clave de la estrategia digital y la seguridad, tenemos que ver y aprender cómo ayudan a sus clientes a innovar en el ámbito de la ciberseguridad y cómo pueden integrar la seguridad en sus ámbitos de innovación para garantizar que vivamos en un mundo nuevo, un nuevo mundo digital seguro. Y un aplauso, por favor, a Floris van den Doel de Accenture. Hi, Floris. Nice to meet you. Buenos días, Floris. Encantada de conocerle. Me encanta que me den la bienvenida así en el escenario. No siempre me dan dos besos. Y muchas gracias por invitarnos. Es una excelente oportunidad para nosotros como Accenture participar en este reto. Sobre todo conocer a gente joven. Hay demasiados hombres, esto ya se ha mencionado. Y voy a volver a este punto más tarde porque estoy totalmente de acuerdo. Necesitamos a más mujeres y esto es parte de la innovación que buscamos. Pero quiero ir un paso atrás. Sí, tengo mucha pasión en este tema. Me encanta la tecnología. Me encanta penetrar y hackear a las redes de mis clientes. Pero no trabajamos en la seguridad simplemente porque es algo que es cool o guay. Tenemos que trabajar en la seguridad para que el mundo sea un lugar más seguro. El mundo nos necesita. Hay un mundo más amplio. La tecnología es guay, también la seguridad, y tenemos que ver cómo podemos progresar y cambiar el mundo alrededor. Y por esto tenemos que asegurar la innovación, y para hacerlo, como profesionales de la seguridad, tenemos que aceptar y asumir la innovación y utilizarla para nosotros mismos, para que el mundo sea un lugar más seguro. Estos son los dos mensajes que me gustaría lanzar, y me gustaría hablar un poco sobre la innovación. ¿Qué quiero decir por innovación y lo que ocurre en el mundo alrededor? ¿Recordarán esta imagen? ¿Recordarán este tío? Arnold Schwarzenegger como Terminator. A veces no sabía si era bueno o malo. Todo esto era... Bueno, no recuerdo cuándo se lanzó esta película, pero me parece que se trataba de formar una colonia en Marte o algo así. Pues hay un bueno o un malo que realmente quiere enviar una expedición a Marte. Por lo tanto, la ciencia ficción se está convirtiendo en la realidad. El mundo alrededor nuestro cambia a más velocidad que pensábamos en esta época de la ciencia ficción. Bueno, yo no sé si es porque soy muy mayor, pero yo recuerdo esto. ¿Ustedes recuerden el coche fantástico en la tele? Bueno, yo no soy veo que no soy el más mayor de la sala. Y todos pensábamos que en esa época que era, qué guay hablar con el reloj y pedir que el coche viniese para recoger los niños. Pero esto es algo que vemos hoy en día. Tenemos coches que conducen por ellos mismos, y sobre todo en zonas muy congestionadas, en 5 a 10 años, principalmente tendremos estos coches autónomos, porque los coches podrán resolver muchos de los problemas relacionados con la sostenibilidad, la congestión del tráfico, etc. Por lo tanto, la ciencia ficción se está haciendo realidad y hemos venido muy lejos. No es algo que ocurrió de la noche a la mañana. Empezó con la web, con el Internet, que provocó grandes cambios. En el año 2000 teníamos movilidad y los servicios se transformaron en móviles, y hoy nos gusta decir que vivimos en la época de los servicios vivientes. Los servicios están alrededor nuestra y el mundo cambia con rapidez. Y cuando me refiero a servicios vivientes, ¿qué quiero decir? Bueno, voy a mostrarles un vídeo. Accenture ha comprado esta empresa que se llama Fiordo, por esto vemos este logotipo. Y esta empresa piensa mucho en cómo la tecnología cambia e disrumpe nuestras vidas. Bueno, vamos a ver el vídeo, a ver si funciona. ¿Podemos ver el vídeo?
Y esto es lo que quiero decir por servicios vivientes, es decir, que los servicios están alrededor nuestro y pueden cambiar según lo que hagamos. Aprenden más acerca de cada uno, acerca de nuestras necesidades y preferencias. No sé si hay alguien en la sala que está utilizando Google, pero este es un ejemplo de un tipo de servicio que empieza a conocernos y que puede empezar a cambiar nuestra vida. Yo vivo en una zona muy congestionada, a las afueras de Ámsterdam, en los Países Bajos, y por la mañana Google me dice que tengo una reunión a las 9:30 en la oficina de Ámsterdam. Hay mucho tráfico, por lo tanto es mejor salir de casa a las 7:30 en vez de a las 8 para llegar a la oficina con tiempo. Y me dice que no debería coger la ruta normal, sino una ruta alternativa. Por lo tanto, el servicio conoce mis rutas, mi calendario y me proporciona este tipo de información y cambia de forma automática. Cuando estoy, por ejemplo, en el coche, me va a indicar el servicio que ha habido un accidente para cambiar de ruta. Y están utilizando variables cada vez más. Por esto, los denominamos servicios vivientes. Ya no es algo remoto, lejano, es algo realmente cercano. Hay proximidad y tiene un impacto sobre nuestra vida diaria. Y me ha encantado este último ejemplo del vídeo, seguramente porque paso mucho tiempo en aviones. Sería genial ver una película en el avión y seguir viendo la película cuando uno llega a casa, porque el servicio sabrá en qué punto dejó de ver la película y seguir viéndola en casa más tarde. Y con los servicios actuales esto no es posible, al menos que empiecen con el streaming de Netflix en los aviones. Y así quizás sería posible. ¿Y estos servicios vivientes cómo van a cambiar nuestras vidas? Bueno, hay muchas decisiones que se podrán tomar fácilmente. ¿A qué hora tengo que salir de casa para llegar a la oficina con tiempo? Y este tipo de servicios de vida me ayudan a tomar decisiones fácilmente. Y con el tiempo los servicios aprenden más y más acerca de lo que hacemos. El servicio de vida va a informarnos que ha observado que hacemos una cosa, pero hay mucha analítica y datos que tenemos que tener en cuenta. Y los servicios obtienen más datos de sensores, de cámaras, información de tráfico, sobre el tiempo, etc. Y se convierte en un entorno conectado. No se trata exclusivamente de la industria de servicios financieros, el del tráfico. Son servicios de vida que combinan todos estos datos. He utilizado las palabras datos, vida personal. ¿Esto está disparando alarmas en la cabeza de alguien? Espero que sí, porque en este auditorio pues hay muchos profesionales de la seguridad y estarán pensando si el mundo va a cambiar con tanta rapidez. ¿Qué va a pasar con la seguridad?
Y este mensaje hay que tenerlo en cuenta porque ahí es donde queremos ir. Y no son solo los jóvenes. En Accenture realizamos muchas encuestas de mercado para conocer las preferencias de los jóvenes y los mayores, para ver si realmente la generación digital está conectado. Y observamos que un 68% de los jóvenes entre 14 y 17 años tienen previsto adquirir un reloj inteligente, un smartwatch en los próximos 5 años. Pero no solo los jóvenes, un 40% de las personas entre 24 y 54 años ya tienen una combinación de tablet, de portátil y smartphone. El hogar mediano pues suele tener varias pantallas en casa. Un 61% de las personas tienen previsto o que tienen un televisor tienen previsto comprar un televisor inteligente. Y un 87% de las personas no solo utilizan una única pantalla, sino múltiples pantallas. Y ahí están las estadísticas. Lo encontramos en todos los sitios. Los consumidores altamente conectados realmente están consumiendo contenidos digitales todo el tiempo en cualquier sitio. Miren alrededor y verán gente utilizando sus teléfonos móviles. ¿Y esto por qué? Porque todo se está digitizando. Queremos tener capacidades digitales y también debemos referir a expectativas líquidas. No sé si alguien utiliza Uber en la sala. Yo sé que es legal en España, pero no en todos los países europeos. Pero en Uber, si alguien se monta en un taxi de Uber y se habrá dicho al taxista dónde uno quiere ir, porque esta información aparece al taxista cuando contratamos el servicio, pero la experiencia es muy diferente cuando salimos del taxi Uber, porque no pagamos, simplemente salimos, decimos adiós y punto, porque el pago es automático. Y es un servicio excelente, fantástico. ¿Qué queremos decir por expectativas líquidas? Pues nos acostumbramos a este servicio y esperamos recibir lo mismo la próxima vez que vamos al supermercado. ¿Y por qué no puede hacer lo mismo el supermercado? Es decir, salir sin tener que pagar. ¿O por qué no podemos hacer lo mismo cuando vamos al restaurante? Podemos pedir en línea y después pagar, y en el restaurante no tenemos que pagar nada. Por eso referimos a expectativas líquidas. Esto se refiere a cualquier tipo de servicio en nuestra vida y por lo tanto los consumidores están impulsando este cambio que las empresas tienen que seguir. Y en el ámbito de la innovación, y vemos cómo el mundo alrededor está cambiando, pues es un mundo de oportunidades. El paisaje digital sigue construyéndose porque obviamente estos constructores digitales están solamente empezando a trabajar. Pero es un mundo fantástico. Nadie nos puede parar, nadie nos puede frenar. ¿O lo pueden hacer? Hay una frase de un filósofo Porfirio que dice que cuando se inventó este barco, innovación, también inventamos cómo se estropea el barco. Si se inventa el barco, también se inventa cómo el barco se estropea. Eso lo hemos trabajado durante muchos años. Yo he estado trabajando durante 30 años con la seguridad y de forma tradicional en la seguridad, cuando alguien viene con una idea nueva, ¿qué es lo que ocurre cuando los primeros empezaron a utilizar el smartphone? Decíamos que no, que era peligroso. Y cuando queríamos poner nuestro material en la nube, también nos dijeron que no lo hiciésemos porque hay que controlar nuestra información. Las personas que trabajan con la seguridad, yo también trabajo en lo mismo, en la industria son conocidos como las personas que siempre dicen no. Es decir, somos los que decimos no en la industria, porque hay riesgo y no se puede hacer. Hay que imaginar y pensar en 500 años atrás, cuando se creaban estos barcos. Y poner a personas en un barco al
llegar al fin del mundo, eso es arriesgado. Y se pensarían en todas las cosas que no se hubiesen logrado en materia de seguridad si no tuviésemos ese barco. Es decir, las personas morían cuando estaban en un barco, había naufragios, pero eso no quiere decir que no tendríamos que ir en barcos y que se debería parar el progreso. No hay que decir que no, hay que decir que sí, que esto es estupendo y que voy a ayudarles a entender los riesgos y a ayudar a que sea seguro. Vamos a inventar barcos que se pueden utilizar y con otros barcos más pequeños en los que se puedan utilizar para salir del barco más grande. Eso es lo que se necesita, es decir, innovar nosotros mismos también. Pero ahora mismo con toda la innovación, y allá hay alarmas que están sonando, hay riesgos que son muy claros. Necesitamos objetivos. Y si nos fijamos en las cifras, son en el año 2016 2.000 millones de informes de datos personales en los Estados Unidos que se robaron, y 1 de cada 3 personas en los Estados Unidos sufrió un robo de sus datos personales. No sé sobre ustedes, pero a mí sí me importan mis datos personales. No quiero que las personas sepan si tengo sobrepeso, por ejemplo, o que mi esposa está embarazada. Son cosas que se quieren mantener privadas. Y 1 de cada 3 personas tuvieron sus datos robados en los Estados Unidos. Y hay que hacer algo al respecto. El 80% de los ciberataques están llevados a cabo por grupos organizados de crimen organizado. Son ataques muy graves. Tienen muchas herramientas, utiliza la innovación, comparte la información, comparten los datos. Y es un enemigo importante. Hay varias estimaciones, pero el número en pérdidas aquí están cifrada en 400.000 millones de dólares, pero son cifras inmensas. Tiene un gran impacto y ahí es donde la seguridad es importante. Va a parar a las personas a que puedan aceptar los nuevos cambios y hay algo que nos tiene que preocupar y tenemos que ayudar a que cambie. Es más del PIB de 160 países juntos y es más que el comercio ilegal de drogas. Por tanto, el cibercrimen se está convirtiendo en un problema global y es algo que la policía sola no va a poder solventar. Tenemos que ayudar. En el Foro Económico se comenta que este es el 5º riesgo global. Cuando se miran a esos riesgos, está casi al mismo nivel del terrorismo. Cuando se habla de ISIS, los ataques terroristas de Madrid y en otros lugares de Europa, la ciberseguridad está ahí a ese mismo nivel. Y Málaga. Y el mundo sigue cambiando. De aquí al año 2020 se necesitarán servidores de ataques. Esos servicios vivos de los que he hablado será 50 veces más grande de lo que es ahora. Si piensan que ahora va a ser difícil, en 2020 esto va a estar multiplicado por 50. Por tanto, nuestro enfoque tradicional de ver si se puede hacer seguimiento y encontrar al atacante y si se puede prevenir, eso no va a funcionar. Y si no funciona hoy, definitivamente no va a funcionar en el año 2020 cuando el nivel de ataque se multiplique por 50. Eso es a lo que nos estamos enfrentando. Por eso, todos tendríamos que estar muy contentos de trabajar en la ciberseguridad y cada mes los consumidores toman más precauciones.
llevamos a cabo en tan cuenta y el 54% de los consumidores cada vez son más precavidos. No quieren poner su información en Internet porque han leído noticias sobre los problemas y no saben si pueden confiar en los servidores. Y en cuanto a las empresas, hay que ver cuál es la fidelidad, es decir, si se puede generar esa confianza en Internet. Y ahí estamos nosotros, una buena oportunidad para los profesionales de la seguridad. He puesto en una lista empresas y me sorprendió que, en primer lugar, confiamos en los operadores de telecomunicaciones, en segundo lugar, en los bancos, incluso después de la crisis económica, pero seguimos confiando en ellos. Y la tercera eran las empresas de consumo electrónico. Ya he hablado sobre los desafíos. ¿De qué hablamos con estos desafíos de ciberseguridad? Esto es una lista de la complejidad del entorno de ciberseguridad en cualquier organización, empresas, un gobierno. Las redes son tan grandes y ahora ya estamos incluso en la nube. ¿Cómo podemos hacer seguimiento a lo que estamos haciendo, las cosas que entran en nuestra red? ¿Cómo se protege el contenido? Eso parece fácil, pero hay que pensar en esas empresas, de cómo se comparte la información y entonces el contenido no se controla porque se ha compartido con los colaboradores, con los proveedores, se ha puesto a la nube, no se controla el contenido. Eso es parte de esos servicios vivos. De forma colectiva, trabajamos todos con el contenido. ¿Cómo se puede proteger? Luego está también la identidad digital, uno de los elementos principales de la ciberseguridad. En la universidad en Rotterdam, siempre les digo a mis estudiantes que sin identidad, sin autenticación, no hay seguridad, porque si no se conoce el tipo de acceso de las otras personas, ¿cómo se puede determinar cuál es el acceso que necesita? Y la identidad es uno de los problemas más importantes de estos servicios vivos, porque queremos servicios que sean convenientes, que estemos sentados en un avión, veamos una película y que la terminamos de ver en casa y por tanto mi identidad tiene que viajar desde la compañía aérea que me está ofreciendo esa película hasta la empresa que luego me la va a ofrecer en casa. Entonces las identidades van viajando por diferentes canales y mi identidad tiene que estar más cerca mía, hablando de la biométrica, por ejemplo. Se están produciendo grandes cambios en cuanto a la identidad digital. Y también los profesionales de la seguridad tienen un papel importante en este ámbito. Hemos ayudado a muchas empresas a que se digitalicen, a empresas de telecomunicación para que utilicen contenido en streaming y es imposible hacerlo sin identidad. Y por eso nosotros somos una empresa de seguridad. Cualquier proyecto digital que se hace en Accenture tiene la seguridad dentro porque hay que incluir, hay que trabajar con este elemento crucial que es la identidad. La visibilidad de la actividad maliciosa, se puede descubrir lo que está ocurriendo en las redes. Ya he mencionado y mencionaré ejemplos, cómo podemos saber qué es lo que está ocurriendo en nuestras redes cuando ya deja de ser nuestra, qué es lo que está pasando en la nube, en la industria. Esto también tiene que salir de mí. Por tanto, la visibilidad es muy importante. En cuanto a la gestión de la seguridad de los dispositivos, se preguntaba antes sobre el Internet de las cosas. Está llegando a ser fundamental en cuanto a la seguridad. Ya no es solamente de la oferta, si quiero tener un impacto en la economía de un país o quiero tener un impacto en cualquier proveedor de energía. Si tienen que trabajar con facturas, se envían facturas y se pueden hacer una semana más tarde. Pero
Si hago un ataque al proveedor de energía, podría producir grandes pérdidas en la empresa porque todo se está conectando. Todos esos dispositivos tienen que estar seguros. Y con el Internet de las cosas, de esos dispositivos, son viejos algunos de ellos y no se pueden tocar porque el proveedor de esos servicios ha dado una garantía de que siguen funcionando. Y para que sigan funcionando todo el tiempo, no se pueden poner parches, no se pueden tocar. Y están ahí en millones. Ese es el siguiente problema que veremos de seguridad, y como profesionales de la seguridad tenemos que estar preparados para ayudar a las organizaciones. Y no he mencionado el entorno de IoT que se está desarrollando en las casas de las personas, en un entorno público, con las cámaras en línea. Por tanto, el Internet de las cosas es el siguiente elemento importante en la ciberseguridad. La protección de los datos. Ya he hablado sobre el contenido, pero tenemos que mejorar la protección de los datos independientemente de dónde esté. Si está en un USB, tendría que estar cifrado. Y si me roban el dispositivo USB, no esté disponible para las personas. Y si está en la nube, también tiene que estar protegido. Hay que proteger los datos. Y la seguridad. Cuando se habla más de la vulnerabilidad de los sistemas operativos, la seguridad está relacionada con los datos. Ahí es donde está el valor. Ahí es donde se puede robar el dinero, se pueden robar las credenciales, la identidad. Tiene que ver con los datos. Así que centrémonos en la protección de los datos y los datos que son importantes. Eso es importante para las empresas. A veces no saben cuántos datos tienen o dónde está. Hay otra estadística. Los datos críticos de las empresas no están en las aplicaciones. El 70% de los datos críticos que no están estructurados son documentos Word, presentaciones de PowerPoint, correos electrónicos. Ahí están los datos electrónicos. Si están asegurados por las empresas, normalmente no, o no lo suficiente. Por tanto, asegurar los datos es algo importante. Luego están todos los reglamentos sobre la privacidad y las empresas están teniendo problemas con esto. Hay muchas empresas que también dicen que cumplen con los requisitos y que entonces ya son seguros, y no, porque hay veces que los reglamentos tienen que ver con las declaraciones de privacidad, pero no sobre los secretos en sí como de la empresa. Y ya he mencionado los criminales, que cada vez son más sofisticados. Ahora es crimen organizado. Innovan y tienen tecnología que nosotros mismos no estamos todavía utilizando. Por tanto, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Aquí tenemos en esta diapositiva muchos datos, pero lo más importante es decir que tenemos que comprender qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Seamos honestos. En vuestros desafíos vais a intentar prevenir que las cosas vayan mal, pero hay veces que la prevención falla. Es decir, no se puede prevenir que las cosas no vayan bien. Desde el punto de vista de tecnología, me gusta mucho la empresa Netflix. Hay muchas cosas que me gustan, pero hay algo de su filosofía que me gusta. Tienen esto que se llama Chaos Monkey. ¿Qué es esto de Chaos Monkey? Es un proyecto, es un grupo de personas en Netflix con un solo objetivo. Es coger las máquinas que trabajan con Netflix y tienes unos criterios que si dejan de hacer que funcione una máquina de Netflix, han tenido éxito. Eso se lo comenté a uno de mis clientes. Le pregunté si se hacían esas pruebas en nuestro entorno vivo. No,
nuestros clientes se darían cuenta. Sí, pero de eso se trata. Si cuando se está viendo Netflix hay veces que el servidor deja de funcionar, ¿por qué no se ha visto esto? Porque todos los que están en Netflix saben que mi sistema va a ser detectado, dejará de funcionar. No sé si hoy o mañana, pero se sacará del sistema por estas personas del Chaos Monkey. Pero me tengo que asegurar que si este servidor no funciona, pueda funcionar con otro, pero los clientes no tienen por qué notarlo. Entonces cambia la percepción de los diseñadores en Netflix, no piensan de que algo puede ir mal, saben que algo va a ir mal y no se centran en la prevención. Se están centrando en cómo remediarlo, cómo arreglar las cosas cuando no van bien. Y es una forma de pensar que tienen que tener todo el mundo. Por supuesto tenemos que necesitar la prevención, necesitamos las passwords, necesitamos el firewall, se necesitan el antivirus. La prevención es buena, pero hay que comprender que la prevención fallará. Si ha fallado en Sony, han fallado en un montón de empresas, también va a fallar en su organización. Es algo que les digo a mis clientes. Bien, ¿sois tan arrogantes que pensáis que sois mejores que las otras empresas que han sido hackeadas? La prevención va a fallar. Por tanto, hay que detectar, hay que ver que hay algo mal en la red, que alguien está accediendo a los datos y hay que saber qué es lo que se quiere hacer, conocer a quién ataca. Si eres un banco, querrán robar el dinero. Si eres una empresa de energía, quizás quieran hacer que deje de funcionar. Si es una empresa de seguros, quizás se quiera cometer fraude con los seguros. Hay que comprender qué es lo que están intentando hacer, cuáles son los datos a los que quieren acceder. Si se quiere atacar a la empresa para robar contenido, el diseño de un coche de Toyota, ¿cómo podría entrar? ¿Cómo podría acceder? Entonces se puede empezar a detectar este tipo de patrones, alguien que quiere entrar en este equipo, en este ordenador, y esa es la siguiente pregunta. Cuando se detecta, lo siguiente es qué es lo que hay que hacer. Empezamos con la respuesta, con el remedio. Esto es lo importante y por eso hay muchas empresas que están invirtiendo en esto. Y esto es básicamente lo que se refleja en esta diapositiva. Tenemos que tener esa detección temprana. A veces que pido que levanten la mano, ¿cuánto se tarda en detectar una ruptura? La media del tiempo está bajando, pero hay veces, ahora mismo suelen ser 7 meses de media antes de que se detecte un sistema que ha sido atacado. Entonces, la empresa estará trabajando durante meses sin saber que hay alguien en el sistema. Entonces, se recibe esa llamada diciendo que han sido atacados y hay que ir, hay que investigar, mirar los backups y simplemente pueden ser de 5 días y entonces ya estaban ahí. Entonces se pregunta si hay backup de 7 meses, qué es lo que pasó hace 7 meses y qué es lo que se estaba haciendo en el entorno. Por eso ese periodo tiene que ser reducido. Hay que luchar contra eso al entrar en el sistema y hay que anticiparse. Por eso se necesita innovación y por eso habría que innovar para no cargarle ese trabajo a las personas que lo tienen que hacer. Es decir, no es necesario tener muchas más personas. Hay tantas cosas que se llevan a cabo en la red. Con más gente no se va a resolver el problema. Necesitamos análisis de datos, inteligencia. Y estos son algunos de los consejos que damos a nuestros clientes. Hay que repensar la ciberseguridad. No voy a hablar de todos ellos porque podríamos hablar durante horas. Un par de elementos relacionados con las preguntas que se han hecho antes.
al que la seguridad sea trabajo de todos. Alguien ha hablado sobre la concienciación de la seguridad. Esto tiene que ver con la concienciación. En la empresa, la seguridad no tiene que ver solamente con el departamento informático, con esta empresa externa. La seguridad es importante porque son mis datos. Yo me preocupo sobre mis datos y si son robados, por ejemplo, el coche que acabo de diseñar, si cae en manos de los competidores, yo tengo que tomar las medidas oportunas. Y como profesionales de la seguridad tenemos que formar a estas personas y decirles que no lo pongan en la nube, que no utilicen USBs, pero hay veces que es necesario que lo tengan en la nube, también necesitan pendrives USB y hay que hacerlo de forma segura. Y que se pueda proporcionar cifrado en los pendrives para utilizar en la nube. Y con la formación, la pregunta que se hizo es la concienciación, el nivel de concienciación de las empresas. Y el nivel es malo. El nivel es malo. Se habló del caso de los policías de Alemania que sufrieron este ataque de phishing y la mayoría cayeron. Entonces, trabajamos con las empresas, enviamos un correo electrónico con phishing falso y si hacen clic, pues les decimos que si esto hubiese sido real, hubiesen tenido un gran problema. Ahora hacemos un vídeo de formación y lo que hacemos también es 2 meses más tarde lo volvemos a hacer y en muchas empresas las personas que caen baja de un 60% en el primer correo electrónico a un 40% después. Y después tenemos a estas personas que siempre caen, siempre van a caer, siempre hacen clic. Y en algunas empresas se dice, mira, ¿quién le ha hecho clic? ¿Quién ha hecho clic en este correo electrónico? Cuando lo hicimos por primera vez con este cliente, le dimos a enviar y llegó ese phishing a 80.000 usuarios en todo el mundo. 5 minutos después, uno de los de seguridad entra a la sala y dice, creo que he hecho algo muy estúpido ahora mismo. Incluso la persona que trabajaba con seguridad hizo clic en ese phishing. Y esa es la mejor forma de aprender. Os puedo enseñar vídeos, os puedo hablar sobre cómo hay que ser seguros, pero cuando se hace clic en ese enlace, cuando se te acelera el corazón y dices, ay, Dios mío, he hecho algo mal, acabo de caer en este phishing, esta es una experiencia muy buena para aprender, porque seguro que no se va a volver a hacer, aunque hay otras personas que sí que lo siguen haciendo, pero esto es muy importante. Esa concienciación sobre la seguridad. Pero quiero centrarme en este elemento en concreto. Las empresas nos preguntan cómo tengo que gastar mi dinero en cuanto a la seguridad. Mucho de este dinero va dirigido a la prevención. Hace 5 años las empresas se gastaban su dinero en tecnología preventiva, con los firewalls, con las passwords. Y ahora pensamos que es un 30-30-30, un tercio, un tercio, un tercio, un tercio en prevención, un tercio en detección y un tercio en respuesta y en poner remedio. Por tanto, se cubre todo. Pero si se quiere hacer una inversión inteligente, hay que invertir en la innovación. Eso va en contra del pensamiento normal de seguridad, porque siempre se dice que el cambio es malo, pero necesitamos invertir en técnicas que nos puedan ayudar a quitarnos de encima a los chicos malos. He aquí un par de ejemplos. Cuando llego a este punto, cuando hablo de innovación, me gusta parar porque hay un elemento importante de la innovación que no tiene nada que ver con la tecnología, ha sido mencionado ya aquí, y quiero volver a decirlo porque es algo que me apasiona. Necesitamos más diversidad en la seguridad. Si solamente están
chicos inteligentes que pueden pensar fuera de la caja, pueden pensar como un hacker, pero necesitamos también a esa otra parte de la humanidad. Necesitamos que las mujeres nos ayuden con estos desafíos. Por tanto, es tarea nuestra de todos nosotros asegurar que podamos averiguar por qué las mujeres no están uniéndose a la seguridad. En Accenture hay 1000 personas en Europa que trabajan para mí y queremos llegar al 30%. No he llegado todavía al 60%, como se ha mencionado antes. Con 1000 personas va a ser un desafío, pero me gustaría llegar ahí. Quiero llegar a un 30% de mujeres. Y mi mayor problema es actualmente encontrarlas. Y si nos fijamos en esta sala, vemos que no son suficientes. Se está invirtiendo en formación, yendo a las universidades, a los institutos, para empezar a interesar a las mujeres en este ámbito, para que tomen parte porque es muy importante. Hay mucha tecnología que se puede utilizar para la innovación. ¿Qué es lo que se necesita en seguridad? Necesitamos profesionales en la seguridad, sobre los estándares, que comprendan la tecnología y también las empresas, diciendo que están todos esos puertos del firewall que están abiertos. Eso es un riesgo, pero ¿por qué es un riesgo? Es un riesgo para mi empresa, es información crítica de la empresa a la que se puede acceder. Hay que traducir esos términos técnicos para que la empresa lo pueda entender. ¿Cuánto dinero costaría si algo va mal? Necesitamos traducir esos términos, si no, nunca van a llegar a invertir. Y como ya he comentado antes, necesitamos personas que quieran trabajar, echar muchas horas, sacrificar los fines de semana, sacrificar las noches por la buena causa, y tenemos que conseguir más personas de este tipo. A no ser también necesitamos un departamento informático que pueda responder de manera muy rápida si hay un ataque, hay una vulnerabilidad, y el departamento de informática ha dicho que ha hecho la lista de respuesta, y trabajaremos 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Si hay algo crítico, esto no es suficiente. El departamento informático tiene que ser flexible, pero nos dicen que no tienen tiempo porque hay otras prioridades más importantes. Entonces nos dicen que no les molestemos con eso. Y es un problema en muchas organizaciones. Y también se necesitan más personas. Hay que pagarles, se necesita por tanto más dinero, hay que pagarles horas extra, se necesita más tecnología, más herramientas, y si no, no va a funcionar si esto no está disponible, porque no hay suficiente personal. Aquí, esa estadística en verde dice 2 millones. Es la expectativa que se necesitan 2 millones de profesionales en la seguridad de aquí a 2019. Por tanto, si queréis trabajo, el ámbito de la seguridad es muy bueno. Pero no hay 2 millones de personas profesionales en la seguridad que van a estar disponibles de aquí a 2019. Entonces hay que buscar otra seguridad, hay que innovar y utilizar la tecnología para cambiar. Y hay que empezar desde abajo, hay que automatizar. El departamento informático no nos va a ayudar porque no tienen tiempo para nosotros. Hay que tener una respuesta automatizada. Si se detecta una amenaza, se puede hacer un cambio de los settings en el firewall, de los ajustes de forma automática, y que haya una buena tecnología para esto. Si se combina la infraestructura de la red con los elementos analíticos, se detecta la amenaza y se pueden cerrar algunos puertos o cambiar la ruta del tráfico de forma automatizada. También la inteligencia artificial. No tenemos personal suficiente y entonces necesitamos que los ordenadores aprendan el funcionamiento normal de nuestra red. ¿Cuál es el tráfico normal, el tráfico abnormal? Y hay veces que se detecta un pico del tráfico
Entonces, lo que están haciendo es sacando información, sacando datos y mirando simplemente a los volúmenes del tráfico de datos, se puede detectar una ruptura en la seguridad. Necesitamos tecnología que después de 2 horas pueda detectar cuál es el tráfico normal entre una dirección IP y otra, que el volumen de tráfico suele ser X, y si de pronto hay un pico, hay una dirección IP que empieza a hablar con una dirección IP externa, ahí puede haber un problema. Y si hay alguien centrado en esta seguridad, se puede detectar con estos picos. Porque no tenemos suficiente personal, entonces tenemos que trabajar con las personas que tenemos, lo más importante. Por eso necesitamos análisis de datos en gran volumen para ver qué es lo que está pasando en el mundo real. Si vemos que el tráfico sube en esa dirección IP y hay información crítica, quizás eso sea más importante que si son datos públicos. Entonces hay que correlacionar los datos. Necesitamos esos grandes volúmenes de datos, los servicios con muchos datos. Es lo que nos va a ayudar en la seguridad. Si se comprende el comportamiento de las personas en nuestra red, si se comprende el entorno y los riesgos de ese entorno, se podrán tomar medidas y ver cuáles son los riesgos y decir, bueno, puede que esté ocurriendo esto, pero eso no es una prioridad ahora mismo, o puedo correlacionarlo a una campaña de marketing que acaban de empezar y por eso el volumen ha subido. Pero si se detecta algo, las tareas automatizadas, cerrando los puertos de firewall, cambiando la ruta, utilizando honeypots, utilizando estas técnicas, enviándoles información que piensan que es importante, pero que no lo es. Por tanto, se le están engañando. Un entorno espejo de lo que se tiene para que se pueda conocer a quién ataca. Y entonces, si se llega a conocer, se puede predecir qué es lo que va a hacer y se puede prevenir. Por tanto, todo esto es innovación que tendríamos que tener en cuenta y que tenemos ejemplos. Me gustaría hablar con mucho más detalle, pero no conozco en profundidad todas estas empresas. Tenemos aquí la empresa iDefense, que tiene la inteligencia, la pone de forma gráfica. Se miran los log files, las entradas de datos, y como están utilizando la tecnología analítica, se pone en un gráfico cosas sobre las que se pueden hacer clic y se ven. El verde brillante es la vulnerabilidad, se puede hacer clic y se puede ver con lo que está relacionado y se puede ver la familia de programas malintencionados, los malware, y se puede recibir mucha más información para ver qué es lo que está ocurriendo en mi red y qué es lo que tengo que hacer ahora, de qué me tengo que preocupar. Es una forma innovadora de poner todos esos datos, porque hay muchos datos y así está de una forma fácil y accesible. Con un simple kit se puede obtener mucha más información. Esta es otra representación gráfica. Uno de los beneficios de las empresas grandes como Accenture es que también tenemos personas que trabajan con los datos analíticos. Y nos dicen qué es lo que se podría hacer. Se mete en una base de datos, se pone información gráfica y se puede obtener algo así. Lo que se ve aquí es cada punto es un nodo, es una dirección IP, y el anillo del centro es el perímetro de la organización. Todas las líneas azules son conexiones de una dirección IP con otra, de un cliente con un servidor. Eso todo está correcto, pero luego vemos cosas que van hacia el centro, que es el mundo externo, a direcciones IP que no conocemos y que podrían ser fraudulentas. Entonces, en vez de ver líneas en el log file, para un analista se puede hacer clic en estas líneas azules para ver qué son, cuáles son las direcciones IP.
si son conocidas, si son buenas, si no son buenas. Entonces se centra mucho más la investigación. Es otra forma de utilizar la innovación. Esto es complejo, es de Pivotal, es uno de nuestros colaboradores con los que trabajamos y lo utilizo por dos razones. Se ve un esquema de alguien que ataca, que llega a nuestros activos críticos y se crean algunos activos fantasmas, es decir, información que no es real para estudiar qué es lo que se hace y llega de nuevo a la plataforma analítica para ver aquí el elemento automatizado. Si hay alguien que está en mi red, que está buscando sus activos críticos, los entretengo y lo que hago es enviar la información al firewall y se bloquea la trayectoria a esos activos críticos. Están entretenidos y entonces lo que hacen es perder el tiempo. Están ahí, no pueden hacer ningún daño porque yo sé qué es lo que están haciendo. Cada vez esta tecnología innovadora está más disponible y tenemos que utilizarla porque no somos suficientes como personas, pero hay mucho más. El Internet de las cosas, esto ya ha salido. ¿Qué ocurre con el Internet de las cosas? Estamos trabajando mucho con esto. Todos nuestros clientes están en el Internet de las cosas. Yo soy de Ámsterdam. El viernes estaba hablando con el responsable de Heineken, una de mis empresas favoritas. Hace 5 años me diría: Flores, trabajamos con la cerveza, no somos un banco, a mí no me importa la seguridad. Y el viernes me dijo que estaba muy preocupado sobre el entorno IoT, porque todas las fábricas están interconectándose. ¿Qué pasa si entran? Entonces, la seguridad es importante para todas las empresas y el IoT es muy importante. Tenemos que trabajar mucho en este ámbito y Accenture tiene personas centradas en el IoT. Es el problema número 1 para muchas organizaciones ahora mismo. Sí, el escaneado de códigos. Uno de los problemas continuos es que seguimos escribiendo códigos muy malos y no podemos seguir formando a los diseñadores porque siguen tomando atajos y haciendo las cosas de forma equívoca. Por lo tanto, deberíamos automatizar todo. Si alguien escribe código cada noche y manda el código a la base de datos para compilar dicho código, automáticamente se escanea, no solo desde el punto de vista funcional, sino también debido a los códigos mal escritos. Tenemos las herramientas, las tecnologías, y en muchos clientes estamos integrando este tipo de servicio de forma automática. Y en cuanto se vuelve a escribir el código, se prueba o se aplican pruebas de bloqueo de seguridad. Y vemos que las mismas cosas aparecen en el ranking de los top 10, de los 10 primeros en los últimos años. Seguimos cometiendo los mismos errores. Por lo tanto, no debemos permitir a los que se encargan de escribir los códigos a cometer los mismos errores y de tener que decirles que hay una solución. Lo que tenemos que hacer es educarles. Y monitoreo inteligente y virtualización. He hablado del Internet de las cosas, pero en el entorno industrial no podemos tocar este tipo de dispositivos. Por lo tanto, deberíamos incluir una capa virtual por delante y monitorizar lo que ocurre. Hay mucho tipo de herramientas virtuales que podríamos utilizar. Y con eso me gustaría concluir. Sí, vivimos en un mundo de oportunidad. A mí me encanta la tecnología, me encanta cómo cambia el mundo, me encanta cómo la tecnología impacta sobre mi vida y he aceptado los servicios de la vida, los servicios para la vida. Obviamente hay cuestiones de seguridad que son importantes, pero depende de nosotros. Por eso es importante la seguridad, no solo porque es algo guay, sino porque nosotros podemos hacer algo para que el mundo sea más seguro y ayudar al mundo a progresar y avanzar y cambiar. Es un excelente trabajo nuestro y espero que al final no tengamos este aspecto, que podemos seguir siendo quienes somos. Y con esto me gustaría agradecerles. No sé si hay tiempo para preguntas. Estaría encantado de contestar cualquier comentario o pregunta.
Thank you very much, Floris. Muchas gracias, Floris van den Doel. ¿Lo he pronunciado bien? Sí, excelente. Do you have any questions? ¿Alguna pregunta de la sala? Sí. Sí, una pregunta sobre el caso de Netflix. ¿Es una empresa interna? Sí, han ido más allá. Empezaron con Chaos Monkey y después Chaos Gorilla, que es el gorila caótico que no solo encarga del sistema, sino todo lo relacionado con los datos. Han automatizado parte de esto también. Y ese fue el único trabajo que tenían, la única tarea. ¿Tiene interés en conocer más? Any more questions? ¿Alguna pregunta más? Venga, preguntas, comentarios, porfa. Gracias. Hi. Buenos días. Any advice ¿Tiene algún consejo who do not know anything about this to avoid the para los que no saben nada sobre esta temática? of the personal data? Si tengo consejo para usuarios que no conocen nada de este tema, por ejemplo, mi madre y mi padre, es decir, personas que pueden gestionar proteger sus datos personales. Es una buena pregunta, es uno de los grandes problemas de la sociedad hoy en día. Toda la gente en esta sala lo sabe, pero seguimos cometiendo errores. Pero en el caso de nuestros padres que tienen ordenadores, que están en Facebook, es muy difícil explicar a ellos que deberían hacer lo uno y lo otro. Por supuesto, todos podemos participar. Yo vivo en los Países Bajos. Soy uno de los fundadores de la Fundación del Internet Seguro, proporcionando formación y sensibilizando a los ciudadanos con patrocinio y apoyo del gobierno. Los gobiernos tienen que desempeñar un papel, pero también los bancos y las empresas o organizaciones de telecomunicaciones. Si queremos devolver algo a la sociedad, pues podemos empezar en los colegios primarios, porque podemos enseñar a los pequeños y formar a los pequeños. Porque la generación de mis padres se ha perdido. No es que tengo 5 trucos para resolver el problema, me parece que no es tan sencillo. Gracias. Yo, Daniel. Eso, es que me lo has dicho antes y me encanta porque has estado en las 2 conferencias enteras, atento, y has hecho 2 preguntas, así que gracias por tu participación, Daniel. He's been here Daniel ha asistido a ambas conferencias y ha hecho preguntas en ambas presentaciones, por lo tanto están prestando mucha atención. 21 years old. Okay. 21 años. This is young people. Joven y fuerte. ¿Alguna pregunta más? Ahí. Mira, quería preguntar en relación a lo mismo que acaba de decir este muchacho, pero en vez de a nivel de usuario, ¿cómo podríamos nosotros mismos, en relación al Internet de las cosas, cómo podríamos tener seguridad, nuestra propia seguridad? ¿Cómo podríamos mejorar nuestra seguridad? Cuando dices Internet de las nosotros, cosas. no te refieres a usuarios, te refieres a profesionales de la No, me ciberseguridad. refiero a usuario a nivel como amateur o incluso profesional. sea, ¿De qué manera podríamos mejorar nuestra propia seguridad? Okay, how the users can improve the security. Sí, como los usuarios pueden mejorar la seguridad de la Internet de las cosas y también a nivel personal y profesional. Y cuando dice el Internet de las cosas, refiere a los dispositivos de consumo, no a nivel industrial. Bueno, el primer paso, como todos saben, es cambiar las claves. Si viene con una clave, recordará lo que pasó con las cámaras, que era una clave estándar. Los usuarios, pero nosotros con los usuarios, deberíamos obligar a los fabricantes de dichos dispositivos a proporcionar instrucciones mejoradas, avisando a los consumidores lo que tienen que hacer para que sus dispositivos fuesen más seguros. Pero si alguien tiene una cámara de seguridad y lo instala, lo único que le importa es tener acceso a la cámara a través del Internet y nadie piensa en la seguridad y hay mucho que se puede hacer. Pero depende mucho de los fabricantes proporcionar una lista indicando las recomendaciones para garantizar la seguridad. Y las empresas de telecomunicaciones
y esto lo hemos hablado con los telcos, las telcos, pues algunas empresas de telecomunicaciones podrían ofrecer un servicio de escaneado para escanear el entorno y notificar si existe una inseguridad y ayudar al usuario a hacer que su entorno sea seguro. El problema es que estas empresas quieren beneficios y al final todo se trata del dinero. ¿Quién va a pagar por ese servicio? ¿Quién va a pagar por todo eso? Al final, tú y yo vamos a pagar por todo esto. Así es como funciona. ¿Alguna pregunta más? Buenos días. Ha mencionado un deseo para mayor diversidad de género. Eso es fantástico, pero también ha mencionado que quieren personas que están dispuestos a trabajar horas extras, a veces los fines de semana y estar disponibles en todo momento. Eso no es contradictorio. Sí, lo es. Por eso he dicho, eso es lo que necesitamos, pero no es lo que queremos. Si intentan resolver el problema a nivel de personas, es decir, personas que quieren trabajar horas extras, eso no va a funcionar, sobre todo si queremos más mujeres. No es que las mujeres no quieren trabajar más, pero muchas veces tenemos que pensar en el problema del equilibrio entre la vida personal y profesional. Tenemos que buscar formas más inteligentes de resolver este tema. No quería decir que todos deberíamos trabajar más horas, pero es la situación hoy en día. Pero tenemos que ser más inteligentes y utilizar la tecnología para hacer las cosas locas que no queremos hacer. Siempre surgen llamadas los fines de semana debido a una penetración o una intrusión, pero debe ser la tecnología que realiza esa llamada y no una persona. Y eso es lo que quería destacar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, tenemos Flores con nosotros, entonces si tienen interés en saber algo más. Si no, muy bien. Un fuerte aplauso para Flores van den Door de Accenture. Muchas gracias por su presentación sobre innovación, seguridad, ciberseguridad y